Es la madrugada del 25 de diciembre de 1985. La Ciudad de México, duerme un sueño intranquilo. Todavía tiene las cicatrices muy abiertas del terrible terremoto de septiembre. Y en medio de esa calma navideña, en su corazón cultural, el Museo Nacional de Antropología, se está gestando algo que va a sacudir la conciencia del país. Y lo más increíble es que no se trata de una banda internacional de ladrones de arte, sino de dos estudiantes. Dos universitarios que, con una audacia tremenda y herramientas de ferretería, están por ejecutar el llamado robo del siglo. Y hoy justo vamos a sumergirnos en las fuentes que documentan este suceso. La misión es desentrañar no solo el qué, sino el cómo y el por qué. O sea, cómo una negligencia casi inconcebible le abrió la puerta a este despojo. ¿Qué piezas específicas seleccionaron y por qué? Para luego seguir la ruta que es increíble y absurda de estos tesoros. Desde un closet en Naucalpan hasta, las manos del narcotráfico en Acapulco. Es que esto fue mucho más que un robo. Pensemos en el momento. México venía del sismo, la moral por los suelos, una sensación de fragilidad absoluta y, de repente, te roban el alma, los símbolos. Fue un golpe directo a la identidad del país cuando ya estaba en la lona, ¿no? Totalmente, fue un asalto simbólico en un momento de vulnerabilidad extrema. Y las fuentes nos permiten ver eso, que no fue solo un crimen, fue una lección durísima sobre la custodia del pasado. Una lección que nos recuerda que esa custodia es una tarea de vigilancia constante y que a veces falla. Si te gustan los videos del canal, por favor, dale like y compártelo con tus conocidos. Ayúdanos a seguir creciendo. Bienvenidos a su canal Casos Perdidos, donde investigamos casos históricos impresionantes. Mi nombre es Vicky Raquel, no olviden darle like a este video y suscribirse. Así es, como ya lo mencionó mi compañera, hoy al igual que todos los videos, los dejaremos impresionados con la siguiente investigación. Mi nombre es Andrés, acomódense y disfruten del video. De acuerdo, vamos a desmenuzar esto. A ver, primero, el escenario. El museo en 1985 era la joya de la corona, el gran proyecto de Pedro Ramírez Vázquez, un símbolo de orgullo nacional. Pero por dentro, era otra historia. Me cuesta trabajo creerlo. Hablamos del museo más importante del país, el cofre del Tesoro Nacional. ¿De verdad era tan vulnerable? Uno se imagina, no sé, láseres, sensores de presión. ¿Qué fue lo que falló de manera tan catastrófica? Lo fascinante y a la vez aterrador es que las fallas eran sistémicas y se basaban en un exceso de confianza, en la complacencia. Las fuentes de la investigación son clarísimas. No había alarmas electrónicas que funcionaran en las vitrinas. Cero. Tampoco había sensores de movimiento en las salas principales, ni en la malla ni en la mexica, que son el corazón del museo. Y el sistema de circuito cerrado de televisión en las áreas de exhibición era sencillamente inexistente. A ver. O sea, toda la seguridad del patrimonio de una nación dependía de que un puñado de guardias hicieran su ronda. ¿Y en una noche de fiesta? Es que es una receta para el desastre. Y fue un desastre anunciado, tal cual. La complacencia era el verdadero sistema de seguridad. Para todo el recinto, que es un espacio inmenso, solo había entre 8 y 9 guardias de la Policía Bancaria Industrial, por turno. Y quienes se dieron cuenta de esto no fueron criminales internacionales. Fueron dos jóvenes que lo convirtieron en su principal ventaja. Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García, estudiantes de veterinaria, de clase media, sin antecedentes. Su perfil no encaja para nada con la idea de un gran golpe. Para nada. Y eso es clave para entender lo que pasó. Su fase de inteligencia, por llamarla de algún modo, duró 6 meses. Visitaron el museo alrededor de 50 veces. No iban a admirar las piezas, Iban a estudiarlo como un objetivo. 50 visitas. Eso ya no es planificación, es casi un ritual. ¿Qué tanto puedes aprender en 50 visitas que no aprendiste en las primeras 10? Debieron conocer el museo mejor que los propios guardias. Exactamente. Se sabían cada rincón. Hicieron croquis detallados, identificaron los puntos ciegos de las cámaras, que además solo vigilaban los accesos, no las salas. Y lo más importante, estudiaron las rutinas de los guardias. Ahí notaron un detalle crucial.
El rigor de los rondines, que en teoría eran cada 2 horas, se relajaba de manera drástica en los días festivos. Su éxito no se basó en la fuerza, se basó en la pura observación. Se dieron cuenta de que el eslabón más débil, la única defensa real, era el factor humano. Y que ese factor era increíblemente frágil. Y la noche del 24 de diciembre, ese eslabón no solo se dobló, se rompió por completo. La narración de esa noche es casi una comedia de errores. Entraron por los ductos del aire acondicionado del sótano, un acceso que ya tenían más que estudiado, y durante 3 horas, con una calma pasmosa, se movieron por las salas Maya, Mexica y de Oaxaca como si fueran los dueños. Mientras tanto, el factor humano había colapsado por completo. Los 9 vigilantes, en lugar de estar distribuidos haciendo sus rondines, estaban todos juntos en un solo punto del museo, celebrando la Navidad. No puede ser. Sí, los informes de la Procuraduría de la época son lapidarios. Encontraron botellas de vino vacías, estaban bebiendo, festejando, totalmente ajenos a que a unos metros se estaba produciendo el mayor saqueo cultural de la historia de México. Y aquí hay un detalle en las fuentes que me parece increíble que resume el nivel de abandono de esa noche. En un momento, mientras manipulaban las piezas, a los ladrones se les cayó una figura olmeca. Hizo un ruido fuerte en el silencio de la sala. Y nadie lo escuchó. Nadie reaccionó. Estaban completamente solos con la historia de México a su merced. Y esa soledad les permitió ser selectivos. Eso es lo que diferencia este robo de un simple acto de vandalismo. El saqueo de las 140 piezas no fue al azar. No tomaron lo primero que brillaba. Se enfocaron en objetos de un valor simbólico, estético y material incalculable, pero que además fueran portátiles. Tenían una lista de compras. Exacto. Sus 50 visitas no fueron en vano. Tenían una lista. Y esa selectividad es lo que me parece más escalofriante. No fue un simple robo de toma lo que brille. Ellos sabían lo que hacían. Si empezamos por la sala Maya, se llevaron lo que es posiblemente el rostro más famoso de la historia prehispánica de México. Sin duda. La máscara de Pacal fue la pérdida más dolorosa, la más simbólica. Es una obra de una belleza sobrecogedora. Está compuesta por unas 340 teselas de jadeíta, con los ojos hechos de concha y obsidiana. Pero no es solo un objeto funerario de un rey. Representa al gobernante de Palenque en su tránsito a la divinidad, como el dios joven del maíz. Es un símbolo potentísimo de renacimiento. Claro, robar esa máscara fue visto simbólicamente como profanar el sueño eterno del rey. Fue una herida abierta en el imaginario colectivo. Y de la Sala Mexica se llevaron otra pieza que es casi un logotipo del museo, una obra maestra de la técnica, el llamado monito de obsidiana. Hay que pensar en la dificultad de tallar ese material tan frágil con las herramientas de la época. Representa a un mono con un realismo y una complejidad asombrosas. En ese momento la valuaron en 20 millones de pesos, una fortuna, pero su valor cultural es incalculable. Y claro, no podemos olvidar la sala de Oaxaca. De ahí también extrajeron una maravilla zapoteca. El pectoral del dios murciélago de Monte Albán. Otra pieza elaborada en placas de jadeíta que simboliza el poder sobre la noche, la oscuridad, el inframundo. Si conectamos las piezas, vemos un patrón muy claro. No solo eligieron objetos valiosos por sus materiales, como el oro y la turquesa del Chimal y de Monte Albán, que también se robaron, sino por su poder simbólico. Se llevaron representaciones de la realeza, de la cosmogonía. La selección demuestra un conocimiento y una obsesión casi estética, no la de un simple ladrón. Entonces, el panorama es este. 2 estudiantes de veterinaria tienen en su poder los tesoros arqueológicos más importantes de México. La Interpol emite alertas rojas. El gobierno ofrece una recompensa millonaria. Todo el mundo asume que las piezas ya están en una bóveda de algún coleccionista excéntrico en Suiza o Japón. Pero la realidad es mucho más absurda. Mucho más mundana y, en cierto modo, patética. Las piezas nunca salieron de México. Durante casi 4 años, mientras las agencias de inteligencia de medio mundo las buscaban, las 140 piezas estaban ocultas en una maleta deportiva, dentro de un closet en la casa de Carlos Perches, en Satélite, envueltas en papel sanitario para que no se rayaran.
Espera, es que hay que detenerse en esa imagen. Durante casi 4 años, la máscara de Pacal, el tesoro más buscado del planeta, estaba envuelta en papel de baño en un closet. La ironía es increíble. ¿Es la banalidad del mal en su máxima expresión? Totalmente. Y revela el gran problema que enfrentaron. Las piezas eran demasiado famosas. Eran invendibles en cualquier mercado legal, o incluso en los círculos de coleccionistas serios. Ofrecer la máscara de Pacal es como intentar vender la Mona Lisa. Es una sentencia de cárcel instantánea. Claro. Se encontraron con lo que se conoce como el dilema del ladrón de arte. Robaron algo tan valioso que se volvió inútil para ellos. Y es en ese punto de frustración que la historia da un giro hacia algo mucho más oscuro. Perches, incapaz de monetizar su botín, toma una decisión que lo cambia todo. Se traslada a Acapulco para intentar negociar las piezas con el único mercado que podría estar interesado en algo tan caliente, el crimen organizado. Y este es el punto de inflexión que, irónicamente, resuelve el caso. No fue la investigación de arte, ni la Interpol, ni el FBI. Fue una investigación de narcotráfico. La clave fue la detención en Guadalajara de un narcotraficante apodado El Cabo. Este personaje, para intentar reducir una condena, le dice a las autoridades que él conoce a la persona que tiene el botín del museo. Ahí es cuando entra en escena el entonces subprocurador de lucha contra el narcotráfico, Javier Cuello Trejo. Una figura muy conocida en esa época. Exacto. Y Cuello Trejo utiliza la herramienta más efectiva en estos casos, las escuchas telefónicas. Empiezan a grabar las conversaciones de Perches y lo que descubren es demoledor. Lo captan intentando negociar la venta de las piezas, refiriéndose a ellas como joyas del arte más grande de México. Pero aquí viene el dato más contundente y trágico de toda esta historia. En las grabaciones descubren que Perches ya había logrado intercambiar 2 de las piezas robadas por cargamentos de cocaína. Es la degradación total. Un tesoro sagrado, un símbolo de la identidad de un pueblo, reducido a simple mercancía para comprar droga. Es terrible. Y aquí vemos la gran paradoja. Tenían en sus manos la historia de un imperio, pero su mentalidad era la de alguien que empeña una joya familiar por dinero rápido. Demuestra una desconexión total. Finalmente, el 10 de junio de 1989, casi 4 años después del robo, Perches es detenido en Ciudad Satélite. 2 días después, en casa de sus padres, recuperan 111 de las 140 piezas. Pero, como sabemos, la historia no termina ahí. No, para nada. De hecho, esta historia ha trascendido tanto que llegó al cine, con la película Museo, de Alonso Ruiz Palacios, con Gael García Bernal. Mucha gente conoce el caso a través de esa película, que por cierto sigue fielmente la mecánica del robo, la huida a Acapulco. Pero es interesante cómo la ficción necesita buscar un motivo más profundo, ¿no? Como si no pudiera aceptar que el móvil fuera tan banal. Exacto. El cine busca una tesis, una justificación existencial. La película de Ruiz Palacios hace un trabajo extraordinario al capturar el absurdo de la situación, sugiriendo una especie de búsqueda de trascendencia, una protesta generacional que termina en una farsa. Pero la realidad a menudo es más cruda y menos poética. No había una protesta contra el sistema ni una búsqueda de identidad. Según todas las fuentes, era una mezcla de aburrimiento de niños ricos, arrogancia y una falta total de previsión. La película, en cierto modo, romantiza el absurdo. Porque el destino real de los implicados no tuvo nada de poético. Fue bastante sombrío. Un final trágico por donde se le vea. Carlos Perches cumplió su condena, pero tiempo después de salir fue asesinado, un crimen que nunca se esclareció del todo. El narcotraficante José Serrano, su contacto en Acapulco, murió en un tiroteo con la policía. Y luego está la otra mitad de la ecuación, el otro ladrón, Ramón Sardina García. El gran misterio de toda esta historia. Él logró escapar. Sigue prófugo hasta el día de hoy. Y aquí está el nudo final, el cabo suelto que impide cerrar el capítulo por completo. Cuando Sardina escapó, se llevó 7 piezas originales como su parte del botín. Esas 7 piezas nunca han sido recuperadas. Así que, después de todo, el botín no se recuperó en su totalidad.
El capítulo no está cerrado. Para nada. Esas 7 piezas faltantes son la cicatriz permanente de este evento. No son solo objetos perdidos, son un recordatorio tangible de que una parte de la historia desapareció con Sardín en la clandestinidad. El robo del siglo sigue en cierto modo, sin un cierre definitivo. Son el eco constante de la negligencia de aquella noche. Entonces, si tratamos de sacar conclusiones de todo esto, las lecciones del caso son una mezcla increíble de complacencia institucional, una ambición juvenil que subestimó por completo las consecuencias y un gravísimo error de cálculo. Demostró que las mayores amenazas al patrimonio no siempre vienen de sindicatos criminales, sino del oportunismo que florece donde reina la negligencia. Absolutamente. Y si conectamos esto con el panorama general, el legado del robo es que actuó como un catalizador para una transformación profunda. Fue una llamada de atención brutal para el Estado mexicano, una humillación nacional que obligó a actuar. Se endurecieron las leyes de protección del patrimonio, como las reformas de 1986 y luego la de 2014. Y el museo mismo, me imagino, cambió para siempre. Se convirtió en un lugar completamente diferente. Después del robo, recibió una inversión masiva en seguridad. Se instalaron alarmas de última generación, sensores de movimiento, un sistema CCTV robusto. Pasó de ser un gigante vulnerable a uno de los recintos culturales más seguros de América Latina. En ese sentido, se puede decir que el trauma generó un cambio positivo. Entonces, a pesar de todo, ¿la recuperación de la mayoría de las piezas se puede considerar un triunfo para la justicia y para México? Sin duda lo fue. Fue un logro monumental de las autoridades de la época. Pero las 7 piezas que aún faltan, junto al paradero desconocido de Ramón Sardina, nos dejan con una reflexión final, casi una advertencia. Nos recuerdan que la protección del pasado requiere mucho más que cámaras y alarmas. Exige una conciencia ética inquebrantable por parte de quienes lo custodian, una vigilancia que no puede tomarse vacaciones ni siquiera en Navidad. La historia no está completamente cerrada, y esa ausencia, ese hueco en nuestras vitrinas, nos obliga a permanecer alerta,